Bueno, tengan muy buenas noches. Bueno, estuve esperando y no se ha conectado ninguno. Recordemos que la tutoría de repaso las tenemos un jueves antes de la tutoría normal. Esta es la última tutoría de repaso y había abordado, más que todo, quería abordar algunos ejercicios que solo los voy a comentar a pesar de que no se ha conectado ningún estudiante. Es importante conectarse a las tutorías de repaso por cualquier duda que ustedes puedan tener con respecto a lo que se esté abordando. Entonces, mencionarles esa parte, que eso es sumamente importante. Aunque acá voy a tratar de desarrollar un poco, más que todo, voy a tratar de desarrollar un poco algunos ejercicios de repaso. Por eso es de repaso. Entonces, la idea acá, como les mencionaba, es aclarar un poco los ejercicios que se abordan y en este caso solo los voy a comentar. La idea es... Entonces, importante, vean, que estén conectados para aclarar sus dudas, pero si no, igual, la agenda que tenía preparada, bueno, son algunos ejercicios, desarrollo del contenido y vamos a ver la solución de ejercicios. Vamos a abordar esta parte, como les había mencionado, es importante que ustedes se puedan conectar, pero igual voy a comentar los ejercicios que tenía preparado para poder luego poderles compartir este link. Entonces, hemos estado trabajando unidad 5, 6 y 7 y vamos a ver, este es bastante interesante, yo sé que en la tarea ustedes lo han abordado y es importante que se trabaje. Entonces, acá dice, un investigador dispone de 20.000 euros para realizar las entrevistas de una encuesta en una gran ciudad. El cuestionario se administrará mediante entrevistas telefónicas, siendo el coste de cada entrevista de 20 euros. ¿Qué margen de error debe asumir considerando un nivel de confianza del 95%? La probabilidad, vean, la probabilidad, en este caso sería del 0.5 o el 50%. Entonces, al realizar las entrevistas telefónicas, recuerden esa idea. Entonces, en este ejercicio nos están pidiendo el margen de error que hay a la hora de aplicar lo que se requiere. En este caso se dispone. Nosotros sabemos que la fórmula que vamos a utilizar es el de las muestras para poblaciones infinitas, porque no sabemos la cantidad de poblaciones, solo tenemos una idea de cierto dinero y cuánto cuesta cada llamada. Entonces, si nosotros abordamos esta parte, vamos a ver que como dispone de 20.000 euros a 20 cada, si nosotros dividimos 20.000, acá, dividimos 20.000 vamos a dividirlo esto entre 20, serían las llamadas que se harían en las entrevistas. Esto me va a dar igual a 1.000 entrevistas por llamadas telefónicas. Entonces, eso sería lo que tendríamos. Eso es bien importante. Esa sería la entrevista. Como estamos trabajando para poblaciones, como les había dicho, sumamente grandes, infinitas, sabemos que la muestra va a ser z cuadrado, esta es la fórmula que hemos estado trabajando, por P, que es la probabilidad de éxito, por Q, que es la probabilidad de fracaso, sobre el error al cuadrado. Entonces, como me están diciendo que encuentre el margen de error, al considerar el nivel de confianza del 95%, entonces ahí me están diciendo que encuentre este o i en algunos casos. Al despejar e de acá nos quedaría, vean, e al cuadrado, solo hago un intercambio. N por e al cuadrado, esto es igual a z cuadrado por p por q sobre n. Entonces,
Si queremos eliminar ese cuadrado, solo aplicamos raíz cuadrada a ambos lados. Entonces, como estamos encontrando un margen de error, no tendría sentido que sea negativo. Entonces, solo nos va a quedar que vamos a tomar la raíz positiva. Como es al cuadrado, aplicamos más o menos raíz, pero acá nos vamos a aplicar solo la raíz positiva. Entonces, sería igual a la raíz cuadrada de z al cuadrado por p por q sobre n. Fíjense acá, tenemos ya el error. ¿Qué es lo que nos están pidiendo en la pregunta? ¿Qué margen de error? Esto me da el error. Entonces ahora hay que identificar cuánto es z. Z, ¿de dónde lo vamos a identificar? De este porcentaje. Este 95% es el nivel de confianza. Entonces, eso nos está diciendo que el nivel de confianza es 95%. Entonces tendríamos que aplicar. Hola, buenas noches. Gusto saludarlos, Salvador. Aquí estamos, bueno, no había contado ninguno, pero ya comencé a explicar para que luego en el video se pueda visualizar. Entonces, estoy trabajando algunos ejercicios que hemos estado trabajando anteriormente para que les quede más claro. Entonces, para que se ponga en contexto, estoy trabajando el ejercicio 1 y más que todo en la pregunta estamos encontrando el margen de error. Estamos utilizando la fórmula para encontrar una muestra para una población infinita, es decir, que no conozco cuánto es la población, pero sí puedo, acá me están pidiendo el margen de error, que es e al cuadrado. Entonces, explicaba que acá, a partir de la fórmula para encontrar la muestra para una población infinita, voy a despejar el error que es e. En algunas fórmulas aparece y al cuadrado, entonces ese es el mismo error, el margen de error con el nivel de confianza del 95%. Entonces, acá solo despejo intercambio n con e al cuadrado y luego aplico la raíz cuadrada a ambos lados para que me quede la fórmula del error que se comete con un nivel de confianza del 95%. Entonces, lo que explico ahora es rellenar esta fórmula. Esta fórmula me da el error que deberá asumirse cuando se tiene el nivel de confianza del 95%. Entonces, el 95% sabemos que es el nivel de confianza. Entonces, hay un margen de desconfianza de 0.05. Bueno, aquí cometí un error. Este no es Z. Aquí lo voy a escribir acá. 0.05 es el que debo buscar en la tabla para encontrar el valor de Z. Pero esos valores ya están en la tabla de la curva normal. Eso ya está dado. Si observamos y buscamos en la tabla 0.05, agrego otro 0 acá. Si buscamos este valor, nos va a quedar que Z equivale a un valor de 1.96. Ya esto ya siempre está dado. Cuando trabajamos con 95% de confianza, este Z ya está dado, es 1.96. Pero se encuentra encontrando el margen de desconfianza que sería de 0.0500 en la tabla de la curva normal. Entonces, teniendo el Z, ahora sabemos que P, ya sabemos que es el 0.5, que es la probabilidad de éxito en este problema, y Q sería el complemento, que es la probabilidad de fracaso. Entonces, solo sustituimos, vean. P y Q, Z y N ya tenemos los valores, entonces el error, lo voy a sustituir acá, nos quedaría la raíz cuadrada de Z, que sería 1.96 elevado al cuadrado, por el valor de P, que es 0.5, por el valor de Q, que es 0.05. Entonces, vean, aplicamos acá sobre n. N sabemos que en este caso es, ¿cuánto es n? Bueno, n nos va a quedar en este caso que es 1000, que es este de acá, porque se hacen n es el total de muestra. Según el problema, se dispone de 20.000 euros para realizar entrevistas y cada entrevista vale 20 euros. Entonces dividimos 2.000 entre 20 nos da 1.000. Entonces n serían que se van a realizar 1.000 entrevistas. Entonces eso sería n, 1.000 entrevistas.
O sea, aplicamos esta fórmula y eso nos va a quedar un total de 0 punto al aplicarla. Ya no voy a detener en esto porque acá me interesa más que todo aplicarla. Entonces acá 1.6 al cuadrado por 0.5 por 0.5 entre 1000 y a eso le sacamos la raíz cuadrada. Entonces eso nos va a quedar el resultado de 3099. Esto lo podemos ingresar en la calculadora. Al multiplicarlo por 100 nos quedaría aproximadamente 33.1%. ¿Qué significa esto? Que ese es el margen de error que se comete con un nivel de confianza del 95%. Esa sería la respuesta. Entonces, en estos ejercicios es más que todo ir teniendo cuidado e ir jugando con las fórmulas. En el caso de las muestras, que ahí se abordó en la tarea y posiblemente se aborde en el parcial, ¿verdad? Que viene, que esa es la idea. Ir aclarando esa parte en cómo encontrar el espacio. Más que todo trabajar con la muestra. Esta sería para... Esta fórmula hay que tenerla en cuenta para poblaciones infinitas, cuando yo no conozco la población. Bueno, espero que se haya puesto en contexto. Vamos a ver otro ejercicio, que es el ejercicio 2. En este caso, en el ejercicio 2, se lo leo, dice lo siguiente. En una determinada ciudad deseamos conocer la proporción actual de hogares con más de un automóvil. Es que toda la proporción, ¿verdad? Por los datos de un estudio anterior sabemos que del total de, acá sería 30.521 hogares, de estos 30.521 hogares, 12.530 tenían más de un vehículo. Ahora, estableciendo un nivel de confianza del 95,5% y un error absoluto del 4%, dice calcular, literal A, el tamaño de la muestra requerido para realizar la estimación. Y literal B, el tamaño de la muestra si desconociéramos los datos anteriores sobre el número de coches por hogar. Entonces, este es interesante porque acá nos está pidiendo el tamaño de la muestra requerido para realizar la estimación. Este está bastante interesante, ¿verdad? Entonces, acá, igual vamos a utilizar la fórmula siguiente que nos permite encontrar para poblaciones grandes. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula en el literal A. Y a partir de ahí nosotros podemos ir encontrando la proporción. La fórmula que vamos a utilizar acá va a ser esta. N va a ser igual a z cuadrado por P. Acá sería P. Acá, como conocemos la población por Q, como es, acá sí conocemos la población, que son 30.521, entonces este N mayúscula es el tamaño de la población. Esta es la fórmula para encontrar muestras para poblaciones grandes. Entonces lo dividimos entre el error al cuadrado, este ya me lo dan, el error al cuadrado por n-1, que sería el total de la población, menos 1, por, cerramos, más z al cuadrado, que sería el valor que encontramos de la curva normal, por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Entonces, esta fórmula anteriormente, voy a regresar al problema para que veamos. Esta fórmula se utiliza para encontrar muestras para poblaciones infinitas, es decir, que no conozco la población. Z al cuadrado P por Q entre el error al cuadrado. Y esta de acá se utiliza para poblaciones grandes. Grandes estoy hablando más de 10.000. Entonces estoy hablando para poblaciones grandes. Acá estamos hablando para una población de 30.521. Entonces es esta fórmula para encontrar la muestra, ¿vale? Para eso es importante. Entonces, para poder utilizar necesitamos conocer todos los valores. Entonces,
El primer valor que vamos a encontrar Z. Z, ¿qué valor representa? Z depende del nivel de confianza que se esté trabajando. Entonces, vemos que el nivel de confianza en esta parte es de 95.5%. Entonces, no es de 95. Si fuera de 95, vamos a utilizar 1.96, pero ahora es de 95.5. Significa que el nivel de confianza, de desconfianza es de 4.5% para llegar a 100. Entonces, eso significa que vamos a buscar en la tabla 0.045 0, 0. Entonces, al buscar en la tabla este valor, nos va a quedar que Z toma un valor. Esto lo buscamos, es el área en la curva normal. Ya no me detengo ahí porque ya hemos trabajado eso y sabemos cómo encontrar el valor de Z de acuerdo al área dada. Entonces, buscamos esta área en la curva normal y nos va a quedar que el valor de Z equivale a 2.0. Equivale a 2. Entonces, eso sería en la curva normal. Luego necesitamos P para ir sustituyendo. P es la proporción actual de hogares con más de un automóvil. Esto es P, lo que dice acá. Pero vamos a utilizar esta parte. ¿Vean? Tenemos 30.521, pero de esos hogares sabemos que 12.530 tenían más de un vehículo. Entonces, la proporción de que más de un hogar tenga más de un vehículo, bueno, los hogares tengan más de un vehículo, solo dividimos. Entonces, vamos a dividir 12.000, que serían los hogares que tienen más de un vehículo, 12.530, entre lo total de hogares, total de población, que sería 30.521. Entonces, al hacer esta división, nos va a quedar que esto va a ser igual a 0.41. Esto equivale a la probabilidad de éxito. Entonces, aquí es 41. Y Q sabemos que es el complemento. Y como P y Q deben de sumar 1, entonces para que sumen 1, 0.41, entonces Q equivale a 0.59, que es 1 menos P, ¿verdad? 0.59. Bueno, me voy a detener un momento hasta ahí. No sé si hay consultas hasta acá. No, licenciado, prosiga, sí se va entendiendo. Ok. Entonces, continuando, ahora necesitamos en este caso, bueno, entonces vamos a continuar. Acá tenemos, necesitamos N. N ya sabemos quién es, ¿verdad? N es el total de la población. En este caso, N equivale a 30.521. Entonces, aplicamos. N es 30.521. Entonces, en este caso ya tenemos N, necesitamos el error. Bueno, el error ya sabemos cuánto es, ya lo da el problema, que sería el 4%, que equivale a 0.04. Entonces, acá no hay donde perderse, es 0.04. Y ahí estamos bien, casi tenemos completa la fórmula. N-1 sabemos que es 30.521 menos 1, entonces sería 30.520. Ya no hay donde perderse. Z ya lo tenemos, P ya lo tenemos, Q ya lo tenemos. Entonces ahora, como ya tenemos todos los datos, ya sabemos cuál va a ser el tamaño de la muestra. N va a ser igual, ahora a sustituir esos datos. Entonces sería 2 al cuadrado por el valor de P, que es 0.41, por el valor de Q, que es 0.59, y lo multiplicamos por el valor de N, que es 30.000. Aquí le puse punto, pero es coma en realidad. 30.521, que es el total de N.
Y eso lo vamos a dividir, según la fórmula, entre el error, que es de 0.4 al cuadrado, 0.04 al cuadrado, fíjense, 0.04 al cuadrado, por n menos 1, que sería a n restarle 1, sabemos que es 30.520, ya que es 521, solo le quitamos 1. Por, más e al cuadrado, perdón, z al cuadrado, que es 2 al cuadrado, por el valor de p, por el valor de q, entonces sería 0.41 por 0.59. Y ahí ya tenemos sustituido los valores en esa forma. Y con eso, al hacer esta operación arriba, 2 al cuadrado, multiplicamos por todo eso y lo dividimos entre lo de abajo, que ahí no me voy a detener, porque eso ya lo podemos hacer en la calculadora. Nos va a quedar que es 593.25. Eso sería, al final anda alrededor de 593, ¿verdad? Podemos decir que 593. Sería la muestra, en este caso con esa población, que sería la muestra. Esta sería la muestra del tamaño de la muestra requerido para realizar la estimación. En este caso, ¿verdad? Porque me dice, ahora, tomando en cuenta que tenemos esta cantidad de hogares, 30.521. Entonces, ¿qué pasa en el caso del literal B? Que dice, el tamaño de la muestra si desconociéramos los datos anteriores sobre los números de coches por hogar. ¿Qué me está diciendo esto? Que vamos a encontrar el tamaño de la muestra, pero no conocemos esto, que es 12, de cada 30.521 hay 12.530 que tienen más de un vehículo, sin conocer eso. Entonces, en el caso del B, como no conocemos esos datos, no conocemos que de cada 30, bueno, de una población de 30.521, 12.530 tienen más de un vehículo, es decir, si no conociéramos este dato, acá, bueno, en ese caso, si no se conociera este dato, entonces lo que significa, para el caso del B, lo que significa es que vamos a tomar que la probabilidad, cuando no nos den es la proporción, nosotros vamos a asumir que es un 50 y 50, que es lo que pasaba en los ejercicios de la tarea. Cuando no me dan la probabilidad, es decir, no puedo encontrar una proporción, en el caso del B dice desconocimos el dato anterior, es decir, este dato, que no conozco esto, entonces no puedo encontrar P. Pero entonces nosotros asumimos que P va a equivaler al peor de los casos. ¿Y cuál sería el peor de los casos? 50-50. 50 la probabilidad de éxito y 50 la probabilidad de fracaso. Entonces, cuando calculamos muestras y no nos dan la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso, nosotros asumimos el peor de los casos. Y eso es, en la tarea estaba algo parecido. Entonces acá, el peor de los casos es cuando tomamos la probabilidad de fracaso y de éxito, el 50-50. Entonces, ya está. La misma fórmula, pero ahora P y Q es 0.5. Entonces, ya de ahí es carpintería. En lugar de tomar 0.41 y 0.59, siempre vamos a tomar 0.5 y 0.5. Y acá ya vamos a tomar siempre la población, que es 30.000. Todo lo demás sería igual, solo que P y Q cambiaría. Eso lo quería explicar porque si en un problema del examen sale que encuentre la muestra, pero no me dan, por ejemplo, acá me dice que de cada 30.521 hay 12.530 tenían más de un vehículo. Yo puedo encontrar la proporción solo dividiendo esto que dice acá. Pero si no me dan esos datos, asumimos el peor de los casos. Espero que eso quede claro. Igual esto va a quedar en el video para que lo puedan visualizar cuando estén estudiando para el examen que se va a realizar.
Entonces, eso sería en este ejercicio. Luego, bueno, acá tenía lo que estábamos explicando, lo que estaba explicando. Luego tengo este ejercicio que es más que todo lo quiero explicar porque es importante. ¿Ven? Este dice lo siguiente. La resistividad eléctrica de ciertas barras de aleación de cromo molibdeno es una variable normal y acá me están dando la media que es de 12.5 y una desviación típica de 4.1. Dice, un investigador acaba de calibrar un aparato que mide dicha resistividad y para comprobar que lo ha hecho bien utiliza un sistema consistente en medir 4 barras y aceptar que el calibrado es bueno si se encuentra menos un valor inferior y otro superior. ¿Qué es lo que me están diciendo acá en este problema? Que voy a trabajar alrededor de la media. La media es de 12.5. Y dice que acá es algo importante, que dice que se toma en cuenta, si se encuentra, es bueno, si se encuentra al menos un valor inferior o otro superior de la media. Entonces, acá dice, determinar el nivel de significación del contraste que está llevando a cabo. Es sensible el contraste a una mayor o menor dispersión de la variable resistividad. Acá, vean, en este ya la solución, y acá solo lo quiero explicar, es de plantearse. Más que todo, acá es de probar la hipótesis que nos tomamos, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La clave está en estos problemas es alrededor de qué voy a plantearme las hipótesis. En este caso, aquí está la clave. Me dice que alrededor de la media. Por eso dice que es 12.5, que es la media. Pero hay que tener bien claro la representación que tiene la curva normal, es decir, la distribución normal, que trabajamos con dos parámetros, la media y la desviación típica. Entonces, viendo la solución, ¿verdad? Vamos a plantear la hipótesis nula. Decimos que la hipótesis cuando la media es de 12.5. Eso me lo da en la distribución del problema. Me dice que se distribuye en 12.5 de esta forma, coma, y la media se distribuye en 4.1. Entonces acá sería 4.1. Entonces, si acá observamos, aquí tenemos la media y la desviación típica. Entonces, la hipótesis nula es que la media sea igual a 12.5. Y la contraalternativa o la alternativa es que sea diferente, es decir, sea superior o menor a 12.5, que es lo que dice el problema. En este caso, es algo interesante, porque si nosotros vemos que los valores que toma X, vean, están alrededor de la media, de 12.5. Entonces, y sabemos que la dispersión anda de 4.1, ahí alrededor. Entonces, dice, si la hipótesis nula es cierta, X es una variable binomial. Entonces, vamos a caer en esto, que no va a ser una distribución normal. En la tutoría que vimos el sábado, sábado anterior, vimos cómo demostrar si seguían los datos una distribución normal o no y cómo a plantearnos las hipótesis nulas y alternas de acuerdo a eso. Entonces, acá lo importante nada más que quiero que vean es esto, cómo plantearme las dos hipótesis, tanto la nula como la alternativa. Entonces, ya acá los valores que puede tomar la variable dicen x igual a 0 o x igual. Eso es más que todo lo de la variable, ¿verdad? Cuando hablamos de la variable. Entonces, acá no me voy a detener porque es esa parte. Entonces, si nosotros queremos, podemos demostrar, de acuerdo a lo que yo explicaba anteriormente, cómo podemos verificar si sigue una curva normal o no. Pero eso ya ahí podemos ver el video que les explicaba el día sábado anterior. Si yo me hago el planteamiento de las dos hipótesis y yo pruebo que sigue una distribución normal, ¿qué es lo que voy a hacer? Es hacer esa tablita. Entonces, espero que ahí lo puedan ver. Este sábado vamos a abordar, voy a explicar un ejemplo en Excel, así que espero que no se pierdan la tutoría y les va a servir también para la tarea para la última tarea, creo que es la última. Entonces,
para cómo encontrar la covarianza, la correlación que hay, la varianza en Excel a partir de datos que tengamos de las variables X y Y, que es lo que se interesa. Pero eso es lo que vamos a ver más adelante. Acá, lo último que estábamos probando es la prueba de hipótesis sobre una proporción de una población. En esto lo había explicado, rápidamente lo expliqué el día sábado anterior. Eso ya aparece, pero nada más quiero hacer hincapié en estos datos. Cuando nosotros nos planteamos las dos hipótesis en una proporción, y eso es lo importante, depende del número de observaciones entre el total de la muestra, pero eso es para muestras mayores o iguales a 30. Entonces, esta fórmula nos da el estadístico de prueba, que es el Z. Entonces, alrededor de este Z nosotros podemos encontrar los márgenes donde las hipótesis que yo me voy a plantear están entre que se pueden ser aceptadas o no. Si no salen de eso, las hipótesis no se aceptan. Entonces, acá lo importante es identificar quién va a ser P sub 0 y quién va a ser, más que todo eso, identificar. Se plantean las hipótesis tanto nula como alternativa, de esta manera. La proporción le llamamos P sub 0 y la proporción diferente de P sub 0, que sería los otros valores que no tomen la proporción. Entonces, recordemos que X es el número de observaciones y N es el total de la muestra. Hacemos esa división, nos da P gorrito, pero ese le llamamos P sub 0. Y acá solo es de sustituir estos valores. Una vez tengamos P sub 0, sustituimos acá y tenemos el Z prueba. Veamos un ejemplo. Vean. Acá nada más explico. Ven, X ocurrencias o observaciones. Total de observaciones que sería en la muestra. Encontramos P sub 0 de la proporción propuesta, que es este mismo. Y ahí, esto de abajo es la desviación típica. Esto es la desviación típica estándar. Entonces, lo que vamos a hacer acá, vean, solo para que vean en este ejemplo. Vean, acá, este ejemplo es bastante sencillo. Dice, supóngase que se ha tomado una muestra de n igual a 200 y se obtuvo, ya nos dan el P gorrito, ¿verdad? Que es que al final este es X entre N. Si nos dieran X y N, este P va a ser igual a hacer la división, ¿verdad? El número de observaciones o el que se representa X. Voy a regresar acá. X representa el total de ocurrencias del total de observación. Entonces solo dividimos. Entonces acá ya me dicen que N es 200 y este P gorrito ya me dicen que es la probabilidad de 0.45. Entonces, y siempre me van a pedir el contraste de la hipótesis, que es ver si es aceptable o no. Y nos vamos a plantear las dos hipótesis, tanto la hipótesis nula como la alternativa. Entonces nos dan el nivel de confianza. Eso también lo tienen que dar sobre el nivel de confianza, que acá nos dicen que es el 99%. Y nos están preguntando qué sucede con esas hipótesis, si se toman o no se toman, si están en lo cierto o no. Entonces, tanto la hipótesis nula como la alternativa. Acá lo que me está diciendo es que la hipótesis nula es P, que es el P sub 0, ¿verdad? Que es 0.40. Y este sería el P, en este caso sería el P diferente de 0.40. Entonces, si nosotros trabajamos, vean, acá ya ese es lo mismo que les estaba explicando, solo para volverlo, para que tengan la idea de cómo se usa. Vean, este alfa anteriormente ya les hablaba, que este alfa lo encontramos a partir del nivel de confianza. Acá tenemos que el nivel de confianza es de 99%, pero el alfa sería el nivel de desconfianza, que sería 1%. Aquí lo escribo, que sería el alfa. Entonces nos va a quedar 0.01, como está acá. Entonces dividimos eso entre 2, siempre hay que hacerlo así, y nos va a quedar 0.05. Buscamos este dato en la tabla de la curva normal y eso nos va a quedar este z de alfa. Este es el valor de z. Este es buscarlo en la curva normal. Entonces, con eso yo encuentro la zona de aceptación
de acuerdo del nivel de confianza. Y a eso solo lo ubicamos en la curva normal. ¿Vean? Tomamos tanto el valor positivo de Z como el valor negativo y ese es el nivel, esta es la zona de aceptación, que es lo que les mencionaba anteriormente. Toda esta zona es de aceptación. Entonces, ahora recordemos que vamos a aplicar la fórmula esta que está acá. Esta fórmula. Entonces necesitamos x sobre n, que sabemos que en este caso es 0.40 menos p sub 0, y aplicamos esto. Entonces lo de abajo sabemos que es la desviación típica. Acá en el problema calculan primero lo de abajo, que es p sub 0, que es 0.40, por 1 menos 0.40 entre 200, y eso me da este valor. Entonces, por eso acá solo dividen, vean, 0.45 menos 0.40 entre este valor. Entonces, ese resultado me da 1.45. Este es el Z de prueba. Entonces, este Z de prueba solo voy a observar si está dentro del nivel de aceptación, que es lo que está acá. Fíjense, está dentro. Entonces, eso significa que la hipótesis no se rechaza. Recuérdense eso. Si yo encuentro el Z de prueba sobre dentro de la zona de aceptación, entonces eso es lo que vamos a hacer en ese caso. Entonces, eso es lo que quería explicar acá en esa parte. Más que todo porque es interesante más jugar con las fórmulas, ¿ven? Y tener claro lo que vamos a trabajar. Espero, vean, la tarea que está, yo voy a explicar el sábado, como les mencioné, un ejemplo que les va a ayudar a resolver esa tarea. Más que todo porque es de la unidad 7. Entonces, eso es lo que quería explicar en esta parte para que se tenga claro. Entonces, eso es bien importante y ya más que todo se va a trabajar con la covarianza, la correlación que hay, más que todo comparando dos variables. Entonces, eso es lo que se va a trabajar en esa parte. Entonces, no sé si hay alguna consulta o duda, porque más que todo eso es lo que tenía abordado. Pero me interesa que para el día sábado se haya leído el material, vean, eso es bien importante. Como les mencioné, yo ya estuve observando la tarea que ha subido el coordinador de cátedra y la agenda que ha compartido. Entonces, ya tengo un ejemplo preparado para abordarlo en Excel, que es lo que les va a ayudar a resolver ese problema. También se puede usar R, pero creo que en ese caso de la correlación, la covarianza, vamos a utilizar Excel y ahí lo voy a explicar para que ustedes puedan trabajar en la tarea. Ajá, no sé qué pasó, Salvador. Sí, más que todo, con respecto a parte de lo que hemos realizado hasta ahorita, quería preguntar con la parte de margen de error. eh, Ajá, Ciertamente siempre se resta por, se divide lo que es P entre 100, ¿verdad? Porque correcto, veía ajá. que nos daba, y igual siempre N lo vamos a dividir pues entre lo que estamos hablando de, perdón, el ejercicio, el primer ejercicio que estábamos viendo, que lo estaba restando por, sí, lo restaba -1. Creo que Ajá. Z, ¿verdad? Sí, sí, Muy correcto, bien. para encontrar el valor Pero de Z. para encontrar el Ajá. valor de Z, correcto. Porque la otra vez, pues me había quedado muy claro, ¿no? Pero después, cuando hice el ejercicio, pues ahí me di un poco, choqué un poco por esa parte.
Con respecto a la tarea que tuve, me tengo que poner más las pilas porque ciertamente pues estoy un poquito bajo de nota y creo que ya pues yo acuerdo que dan esta actividad, la tarea y luego creo que vienen los que son los parciales, los evaluados, lo Correcto, último, los finales. ajá, correcto. Sí, yo voy a procurar en esta semana que viene, voy a revisar la tarea 3 y 4 que está, para que ustedes ya conozcan esa nota. Yo voy a estar revisándolas, ahí les voy a avisar en que ya está lista para que solo estén esperando la nota del parcial. Entonces, para que ustedes hagan cuenta, ¿verdad? ¿Cuánto porcentaje llevan ganado y cuánto necesitan para el parcial? Esa es la idea. Ahora, yo entiendo que hay bastante teoría, ¿verdad? Hay bastante teoría que ha colocado el licenciado, pero traten de aterrizar más que todo en las tareas. Ustedes traten de ver los ejercicios que se abordan en todas las tareas y lo que vamos abordando en las tutorías. Yo trato de ir más que todo siguiendo la agenda que él nos manda y trato de resumir bastante la teoría, porque hay bastante, así les menciono, bastante teoría y son varias unidades, entonces, más que todo para tener bien claro, ¿verdad? Pero sí, la última tarea que está, que es la 5 depende Sí, con respecto también, de la unidad 7. Ajá. Ajá, no sé, ya no la escuché. No sé qué pasó, ya no la escuché. Ya no sé qué pasó, sí, tiene desactivado. Ajá. licenciado, también con respecto a esta parte de cuando vaya a abrir del parcial o de evaluado final, quería saber de la unidad 3 4 5 No, ¿sería de la unidad 4 5 y 6 o también se tomaría en cuenta la unidad 3? no, la unidad 3 ya no se va a tomar en cuenta, pero igual les voy a confirmar porque, bueno, acá no sé si en el contenido allí se ha modificado el licenciado, pero yo creo que ya están los contenidos que se van a abordar, pero tengo entendido que la 3 ya no, pero voy a confirmar porque voy a revisar, no voy a hacer que aparezca, pero allí está voy a revisar, ya le confirmo. Porque igual son 7 unidades, no sé si has revisado, en la unidad 5 está la 5 6 y 7. Entonces, solo permítame, voy a revisar acá para estar más que todo claro de lo que se va a evaluar. Pues no sé si han modificado, porque tenía entendido que no iba a ser desde la unidad 3. Pero por las dudas, solo voy a revisar, permítame. Bueno, igual no sé si tiene descargado. Ajá. Entonces, solo tengo estas preguntas por el momento. Tal vez hay una tarea extra para poder las notas, pues también me hace para Sí, y mire, una consulta, no sé si una situación revisó. que pueda. Ajá, ajá, vale. Sí, igual voy a comentarle al licenciado si hay algo extra, pero no sé si revisó porque el licenciado nos comunicó que en el caso del corto él había revisado y había agregado un puntito ahí, porque parecer el sistema estaba más que todo, estaba mal. Bueno, estoy viendo acá en las actividades que el examen parcial 2 corresponde a la unidad 5, 6 y 7. Ese sería el parcial para el parcial 2, según lo que tengo entendido. Según lo que estoy viendo acá en el programa de actividades. Y también Ajá. el parcial lo haríamos presencial, los que ya eh, avanzados, o siempre lo haríamos en línea. Sí, siempre en línea, siempre en línea, siempre en línea va a ser. Yo creo que es la misma dinámica que usó en el parcial 1. Espero que sea la misma porque
hubo bastante tiempo, ¿verdad? Para que ustedes trabajaran. Creo que hubo el tiempo suficiente. Creo que esa dinámica no la va a cambiar. La idea es aprovechar el tiempo y detenerse a trabajar en los ejercicios. Pero sí, porque dio bastante tiempo para que pudieran resolver los ejercicios y luego los pudieran subir. Entonces, yo creo que eso no va a cambiar, pero igual yo voy a estar informándoles cualquier cosa, les voy a estar informando en el grupo de WhatsApp yo los voy a tener informados si se modifica algo. Entonces, solo hay que estar pendientes de eso. Bueno, según estoy viendo acá, está para el 12 de junio. No sé si ya compartieron, pero no sé si para ese día, que creo que es domingo, para ese día está el examen ordinario. No sé si se ha modificado, pero yo le voy a estar confirmando. Entonces, eso sería. Más que todo, hay que tratar de repasar un poco. Y la ventaja de estar en línea es que hay que apoyarnos del material, ¿verdad? A la hora de resolver los ejercicios. Entonces, no sé si hay más dudas, Salvador, si no nos vamos a quedar hasta acá. Y ya no sería hasta el día sábado. Excelente. Ok, ok. Cualquier duda, igual yo Excelente. estoy El pendiente. sábado. Sí, el sábado vamos de 1 a 3 en la tutoría. Hay que estar presente porque voy a explicar, y eso les voy a dar para la tarea. Voy a explicar un ejercicio en Excel de cómo encontrar la correlación, la covarianza, que es lo que vamos a trabajar en la unidad 7. Muy bien. Entonces, hasta el sábado a la 1 de la tarde. Sí, sí, correcto. Bueno, pues pase buenas noches. Estamos, estamos en contacto, quedamos en mano. Gracias, licenciado. Gracias, gracias.